Buenas tardes, María. Buenas tardes, señoras. Todos señoras. ¿No hay ningún señor ni señordo? ¿No ha habido ninguno? Bueno, no pasa nada. Lo conseguimos. No pasa nada. No Un pasa espacio nada. propio. Luego enseguida dirán, pero si has visto las actividades para vosotros, no nos dejáis ir. Tenemos que aprender. Por eso no vinieron, porque podían aprender. Muchísimas gracias por estar esta tarde en lo que ya os digo, va a ser una magnífica conferencia. Creedme, de verdad. No soy adivina. Claro que sí. No soy adivina, pero sé que va a ser una magnífica conferencia. No solo magnífica, sino técnicamente brillante. Técnicamente, y lo mejor, la vamos a entender, todo el mundo. A no ser que el acento andaluz os confunda, ¿eh? Que hay gente que dice andaluza, subtítulos. Bueno, aquí somos más de aceptar el plurilingüismo en todos los sentidos. Las lenguas del Estado, pero también los dialectos y las formas de hablar la lengua española en cada uno de los territorios. Somos más de esas. Bien. Nos gusta más eso. Nos gustan los soniquetes diferentes. No creo que tengamos problema. Y de todas maneras, viendo algunas de las caras, o bastantes de las caras, porque nos veo y sería mentira, que estoy ahora viendo, te diré que si alguien no entendiera nada, levantaría la mano y diría, ¿y qué es eso? O sea, que no te preocupes, que no va a haber problema de comunicación en esta conferencia. Motrilera y albondonera tiene como una doble nacimiento. Uno tiene que ver con la cuestión biológica y otro con la cuestión legal. Pero lo dejo ahí, de Motril y de Albondón, licenciada en Derecho, pero fíjense, está aquí no por ser licenciada en Derecho, está aquí por amar y por sentir una vivísima curiosidad por las palabras. De hecho, valora mucho el diccionario y lo manosea muchísimo. Y, lógicamente, como ya les he dicho que tiene criterio, es de las que dice que el mejor diccionario que se ha hecho de la lengua española es el de María Moliner. Pero ese amor y esa curiosidad por las palabras va más allá. No es solo mirar lo que significan las palabras, lo que tiene es verdadera pasión por la lengua. Y la tiene en dos vertientes: para usarla, para comunicarse, para hablar, para contar y para escuchar, para aprender, pero también para estudiarla. Desde la perspectiva de usuaria, les aseguro que es una gran conversadora, muy divertida. Pero además escribe muy bien. Se lo dice una de lengua, que corrige textos escritos. Escribe muy bien. No solo, y cuando digo muy bien, no digo correcto, que por supuesto ya lo sabía antes, de una manera tan divertida, tan sorprendentemente aguda, que emociona leerla. También a veces causa dolor leerla, porque hay verdades que son como puñetazos, sobre todo en el tema en el que trabaja, ¿no? Pero también les decía que la estudia y profundiza, reflexiona sobre la lengua, y a pesar de haber estudiado Derecho, o quizás yo pienso que por eso, porque el Derecho tiene una característica, que no hay quien entienda. A ti te llega una carta del juzgado y piensas que te llevan a la cárcel. Y si es de Hacienda ni te cuento. Y te llega de Hacienda y te dice cobro indebido. Y dije, ay Dios. Y cobro indebido es que te pagaron en la nómina por ser funcionario y demás, pero el cobro es indebido, no, fue el pago. Pues lo llaman cobro indebido. Pero tú te asustas y tardas un rato en reaccionar y dices, no, es lenguaje críptico, pensado para que no lo entendamos. Yo creo que también, aparte de su amor por el diccionario y por la lengua, fue la dura experiencia de estudiar Derecho y enfrentarse a un lenguaje inventado para que nadie lo entienda. Pero es que además de estas cosas resulta que es feminista. Es feminista. Y lo es también en una doble vía, porque es teórica. Quiero decir, tiene una potente, una profunda formación, pero es práctica. Y práctica significa que lleva esa teoría, esos aprendizajes al trabajo. Por ejemplo, así es consultora, formadora, divulgadora y activista. Pero también lo lleva a su vida. También lo lleva a su vida. Es todo como un continuum, ¿sabes? También es una mujer muy curiosa, con una gran capacidad crítica, con una gran capacidad de análisis y de reflexión. Es muy divertida, muy divertida. Es generosa. Tiene una retranca. Bueno, ¿qué retranca tiene? Por cierto, siempre acertada.
Nunca sobra esa retranca. Un dato muy interesante. Al final de la conferencia preguntaré a ver si se acuerdan de este. Se ha mudado de casa 45 veces. No me digan que esto no indica resistencia, ser pertinaz, obstinada. Pero no crean que todos los traslados han sido, no sé cómo decirlo, hubo alguno maligno o por seguridad. Sí. O por seguridad. Qué triste, ¿verdad? Por hablar de palabras, por hablar de cómo somos, te tienes que a veces que cambiar de casa. Ha sabido unir todas estas cosas que les estoy diciendo en lo que denominamos un círculo virtuoso, ¿no? Que creo que ese círculo virtuoso de María es su coherencia, su coherente manera de vivir y trabajar, de ser y estar en el mundo. Y de todo esto, de esa coherencia, de ese círculo virtuoso, hay un producto, mejor dicho, 4 productos por lo menos, que son 4 libros. Ni por favor, ni por favor, cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note, y entre paréntesis, demasiado, 2019. Mujer tenías que ser, la construcción de lo femenino a través del lenguaje, 2020. Punto en boca, paréntesis, esto no es un manual de lenguaje inclusivo, 2022. Y el cuarto y último, de momento, la desfachatez machista, hombres que nos explican el verdadero feminismo, 2023. Todos además en una editorial muy interesante, Catarata, una de las editoriales que se caracteriza por buscar textos críticos que nos alumbren en todo momento. La conferencia de hoy, Hablar por hablar, verdades y mentiras sobre la discriminación de las mujeres a través del lenguaje, es también producto de todo esto, de toda esa vida que le ha llevado a esos 4 libros, a esa coherencia ideológica, teórica, vital, profesional. Y tiene que ver con una cosa que yo creo que todas las personas, que todas las mujeres que estamos aquí tenemos claro, y es que el lenguaje, las lenguas son pura ideología. No son más que eso. Es una manera para... Nunca son neutras, nunca. No hay nada neutro en ellas. Por mucho que algunos digan que sí, o por muchos que algunos digan que hay palabras que se convierten en neutras, ¿no? Pero fíjense que sí, que nombrar el mundo, o mejor dicho, que es ideológico porque nombra el mundo. Y al nombrar el mundo, lo crea y lo recrea. Lo crean como lo quieren crear. Lo crean como lo quieren crear, incluso a su imagen y semejanza. Claro, lo crean quienes tienen poder para crearlos, quienes tienen el poder de la palabra, el poder de nombrar. Y del poder de nombrar no solo esas etiquetas que llamamos palabras, sino también cómo se las va llenando de nuevos sentidos, casi sin que nos demos cuenta. Y cómo muchas veces esos nuevos sentidos son los que se convierten en el significado real, diario, cotidiano de las palabras. También tienen el poder para decir cómo se relacionan entre sí, lo que va delante y lo que va detrás. Y esta con aquella, y esta no aquí. ¿En qué momentos tenemos que usarlas? ¿A quién se dirigen y a quién no? Tienen el poder también de decidir a quién le dan la palabra y a quién no se lo dan. ¿Y cuándo? ¿Y dónde se lo dan? ¿Y para qué se lo dan? Todo eso es producto claramente de la ideología, de una ideología. Y claro, de lo que va esta conferencia es para hablar de ideología, es para hablar de la ideología que subyace en nuestra lengua, en la lengua española, seguramente trasladable a otras muchas lenguas. Y hablar de quienes crearon el lenguaje y de por qué quieren mantenerlo. Y hablarlo también de cómo, si el lenguaje es construido, mejor dicho, la lengua es construida, el lenguaje es la capacidad, la lengua es construida y es producto de un pacto, podemos cambiar el pacto. No es nada más que decidamos cambiarlo, como por cierto se ha hecho a lo largo de la propia historia de las distintas lenguas, ir cambiando y renovando esos pactos. Pero curiosamente se renueva para reforzar a quienes crearon las palabras y a quienes deciden sobre las palabras. Limpian, fijan y dan esplendor, pero todavía no sabemos qué tienen limpio ni qué relumbra en sus cabezas. Voy a dejarlo ahí. Miren, podemos construir una sociedad, por lo tanto, que defienda a través del lenguaje, que construya a través del lenguaje un mundo en igualdad por, para, con y de mujeres y hombres. Y es que nos pongamos a ello. Y el primer paso para ponernos a ello es analizarlo, es conocerlo, pero en profundidad, no de barniz.
porque es lo curioso, digo lo curioso y lo interesante de los libros de nuestra conferenciante, de María Martín Barranco, que no se queda en la superficie. Tiene un conocimiento teórico de la gramática, de la lengua, muy profundo, pero realmente muy profundo. Pero si le das vueltas a los directores de la Academia de la Lengua, créanme, que puede discutir de tú a tú con ellos, de verdad. Bueno, y hasta con algunos que tienen espada, discute de tú a tú. Bueno, pues fíjense cómo no va a ser interesante cuando además nos lo va a contar una persona amena, cercana, apasionada, consciente y que sabe que esto es un acto no solo profesional, sino de puro activismo y además responde a la convocatoria de una asociación feminista como la Tertulia Feminista Las Comadres, que en el año 2025 la ha nombrado Comadre de Oro a María Martín Barranco. Y yo no te voté, pero no te voté. ¿Perdona? La verdad, pero hoy, tras conocerla y leer sus libros y más cosas, digo, ¿cómo acertaron? ¿Pero qué listas son? ¿Qué bien está esta comadre de oro? Créanme, va a ser apasionante. Vamos a ese recorrido por nuestra lengua. Estoy deseando que llegue la señora estupenda a la que ha presentado. ¡Qué ganas! ¡Qué montón de cosas sabe esa mujer! Me va a dar un poco de vergüenza, pero bueno, yo intentaré quedar bien al lado de esa criatura brillante a la que acaba de presentar. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todas por estar, muchísimas gracias, comadres, porque estoy aquí sobre todo porque soy comadre de oro. Porque si no, yo no vengo a Gijón desde Granada ni loca, a ver si os lo digo. O sea, hay que coger 200 autobuses, 32 trenes, a mí se me va la cabeza y yo estoy mayor y estoy ya un poco floja, 45 mudanzas pasan factura. Y ahora en serio, es verdad, de todo lo que has dicho, que a mí me parece estupendo, hay una cosa en la que estoy absolutamente de acuerdo. Y eso es en que me apasionan las palabras, eso es completamente cierto. Y me apasionan desde siempre, toda mi vida me han apasionado. Yo estaba en un colegio de monjas, nunca jamás mis monjas pensaron que las nombraría tanto y yo nunca jamás pensé que las iba a nombrar tanto porque lo único que quería con 13 años era perderlas de vista. Y ahora resulta que las nombro en todas mis conferencias y en todos mis libros. Pero yo me acuerdo siempre aquello de en el principio fue el verbo, ¿no? Esa frase que todo el mundo en alguna ocasión ha escuchado. Y también me acuerdo de Mariluz, mi profesora de lengua prácticamente toda mi etapa escolar, que nos decía, y corrígeme si lo recuerdo mal, pero decía algo así como el sujeto es quien ejecuta la acción del verbo. Eso se decía antes, ahora el sujeto puede no ejecutar la acción del verbo. Perdón. Pero yo, como soy una antigua, pues me preguntaba, ¿y ese verbo que fue al principio quién ejecutaba la acción? Yo es que siempre, o sea, fijaos cómo funciona mi cabeza, ¿no? O sea, ¿quién ejecuta la acción del verbo? Entonces yo juntaba lo que me habían dicho en religión, del principio fue el verbo, con lo que me decían en lengua, entonces llegaba y preguntaba, ¿y quién ejecutaba la acción del verbo que nos dijeron en religión? ¡Buah! Castigada. O sea, yo me he pasado castigada media vida. No, es que cuando la Reconquista llegó es que en lengua me han dicho que re significa otra vez, pero si no era de los reyes católicos, ¿cómo lo iban a reconquistar? A la directora. Ahora es como a la RAE, ¿no? Pues yo igual, ahora yo me pregunto cosas y siempre voy a la RAE, que es donde termino. Así que me he pasado toda la vida preguntándome por palabras y me he pasado toda la vida preguntando por qué había tantas cosas que no nos contaban. Y sin embargo, nunca me había preguntado por qué los diccionarios que tanto me gustaban no nos contaban a las mujeres. Me enseñan que
Las vocales son A, E, I, O, U. Bien, me las aprendí, esas eran sencillitas. Me enseñan el abecedario, ese me costó un poquito más. Tenía 2 letras más que ahora. No, tenía 3, la H, la L, la R. Menuda complicación. Ahora son dígrafos, ya no tenemos esos problemas. Ha cambiado y nadie se ha molestado. No como en violencia de género, que todo el mundo se enfadó. No, te quitan 3 letras del abecedario y nadie se inmuta. Bueno, pues me aprendí el abecedario y en el abecedario la A también era la primera y sin embargo yo que era tan preguntona nunca me pregunté por qué en el diccionario, por ejemplo, decía niño, niña, en lugar de decir niña, niño, porque la base de un diccionario era el orden alfabético, cuando los diccionarios no eran teclear y que te salieran en una casilla, sino que tenías que hacerlo en papel. Yo eso nunca me lo pregunté. Pero cuando empecé a darme cuenta de algunas cosas y me hice esas preguntas y vi que no tenía respuesta, pues me di cuenta de que algo que a mí me gustaba tanto, sobre lo que ya sabía bastante y que me había apasionado toda mi vida, me había estado engañando. Oye, que a una la tomen por tonta, pues gustarle no le gusta. Si a eso le juntamos que a mí me había pasado la vida entera escuchando una frase, que lo cuento en alguno de los libros, que era ¿por qué no te callas un ratito? ¿Por qué no te callas? Anda, cállate un ratito. Me ponían a leer cállate un ratito. Pues yo todo lo preguntaba, todo lo argumentaba, todo. Es que yo esa idea de la mujer habladora, de la mujer charlatana, de que hablamos por hablar, a mí no me venía grande porque yo toda la vida había pensado, yo ya tenía asumidísimo que yo era una charlatana, que yo era una cotorra, que yo hablaba por los codos, que hablaba sin parar. Lo que no sabía es que eso llevaba asociada a otra idea. La idea de hablar sin parar o de hablar mucho o de hablar demasiado llevaba aparejada la idea de que lo que hablabas no tenía sustancia, de que hablabas por hablar, es decir, hablabas sin sentido, sin saber de lo que hablabas y que además hablabas a tontas y a locas. Y fijaos que el masculino es genérico, pero no se dice a tontos y a locos, se dice a tontas y a locas. Y si quieres decirlo en masculino, dices hablar a lo loco, pero eso no es un masculino, ese es un neutro, porque ese lo es neutro. Ellos no hablan a lo loco, ellos argumentan, ellos explican, ellos razonan. Nosotros cotilleamos, comadreamos, chismeamos. Y oye, eso hace que te plantees cuántas más cosas de las que te han ido diciendo a lo largo de la vida son mentiras. En algunas de mis muchas mudanzas, tú decías que una había sido justamente por hablar, y es verdad, por hablar de palabras, por hablar de lenguaje no sexista. A mí me amenazaron de muerte en mi propia casa. Me encontré todo el buzón de mi casa y el cristal de mi coche en mi edificio lleno de pegatinas que decían Stop Feminazi. Y me dio miedo y me mudé, claro, porque es que yo fui a denunciarlo, se rieron de mí en toda mi cara hace bastantes años, pero se rieron en mi cara, señora, le han puesto pegatinas en el buzón, menudo drama. Porque lo que hablamos no tiene consistencia, porque no somos de fiar, porque todo viene de ese imaginario en el que hablamos sin sustancia, hablamos sin sentido, somos falsas, somos mentirosas, somos poco de fiar, ponemos denuncias falsas. Señora, ¿usted qué hace aquí? Vuélvase a su casa a hacer lo que tiene que hacer. Y todo ese imaginario genera algo de lo que a mí nadie me habló y de lo que he sido consciente a lo largo del tiempo, porque todo el mundo relaciona el lenguaje no sexista con vocales. Entonces piensas todas y todos, españolas y españoles, asturianas y asturianos, andaluzas y andaluzos, y andaluzos, todo. Claro, y te hacen la bromita. En una ocasión, en una entrevista en la COPE, recién levantada a las 8 de la mañana en Alcalá de Henares, que no había ni desayunado, me llaman de la COPE y me dicen,
Buenos días, ¿hablamos con María Martín Barranco o deberíamos de decirle Martín Barranca? Sin desayunar. A mí. Pues si me piden desayunada, todavía lo mismo, me contengo. Pero es que yo no me había tomado ni el café, ¿sabes lo que te digo? No había dormido en mi cama. Disculpe, ¿me llamaban de la COPE o me llamaban después de venir de copas? Ja, 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 ja. Y ahí ya la conversación cambió de tono. Ahí ya empezaron a respetarme porque había respondido en sus propios términos. Es muy fuerte como cuando piensan que una palabra te puede cambiar de lugar, saben que parten de ventaja. Pero el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, que yo no creo que sean lo mismo, y ahora os voy a explicar por qué, rápidamente se ha asociado, y no por casualidad, a vocales, a cambiar unas palabras por otras. No digan los niños, di la infancia. No digan los alumnos, di el alumnado. Entonces, dice, son vocales, son palabras, ¿y qué más? Entonces llega la RAE y dice, ya, pero es que decir vocales y eso está mal, porque el desdoblamiento, fatal. La economía del lenguaje es súper importante. La economía del lenguaje, ¿alguien había oído hablar, excepto tú que has estudiado filología, alguien había oído hablar de la economía del lenguaje hasta que empezamos a desdoblar? ¿Os la habían enseñado en el cole? ¿Lo habíais escuchado alguna vez? ¿Decís que sois de Gijón, Gijón? ¿De dónde eres? De Gijón, Gijón, para no decir que eres de un barrio. ¿De dónde eres? De Gijón, sí, de Gijón, Gijón. Toma economía del lenguaje. Y tú te pones la tele y en el informativo te dicen precipitaciones en forma de nieve, nevar. ¿La RAE ha hecho algún informe en contra de la gente que da el tiempo porque dicen precipitaciones en forma de nieve y va contra la economía del lenguaje? Que yo sepa, no. Pero es que además la RAE te dice cosas tan chulas, chulísimas, como que es redundante, pero está bien decir subir hacia arriba, bajar hacia abajo, entrar hacia adentro y salir hacia afuera. Pero es que además en Andalucía no decimos salir hacia afuera, decimos salir para afuera y entrar para adentro. Pero eso está mal, aunque sea más económico. Perdonen, no entiendo nada. Porque la RAE se ha empeñado en difundir una de las grandes mentiras de las que voy a hablar. Y una de esas mentiras, la primera fundacional, es que el masculino es genérico. Tú apuntabas ya una cosa muy acertada. Y es que si una cosa es, no se puede cambiar, salvo que le dé por fluir, pero por ahora el masculino gramatical por ahora no fluye. Entonces, si el masculino es genérico, es lo que es. Pero si contamos que el masculino se eligió como el género no marcado, sabemos que se puede hacer de otra manera. Si lo utilizamos como genérico, podemos dejar de utilizarlo como genérico. Así que nos meten el verbo ahí como quien no quiere la cosa y te dicen el masculino es genérico. Pero también dicen otra cosa y no paran de decirla, y es que tiene como objetivo eliminar el masculino gramatical. Jamás he escuchado a una feminista decir no queremos masculinos en la lengua. De hecho, yo puedo decir los perros, los árboles, porque lo único que queremos es que cuando hay personas, no cosas, ni animales, ni partes del cuerpo, cuando hay personas y entre esas personas hay personas del sexo femenino, el género gramatical que las representa, que para eso se hizo, esté presente. Porque si el masculino fuera genérico, no se llamaría masculino, se llamaría genérico. Y si el masculino fuese de verdad genérico desde el principio de los tiempos, porque los señoros se van al proto-indoeuropeo, ¿cómo era? No lo sabemos. Ah. Pero creemos que viene de allí. Bien. ¿Y por qué? Porque creemos que por la evolución... Joder. O sea, nos la cuelan por todos los lados, pero como suena consistente y además lo han dicho hombres durante 270 y muchos años,
porque las mujeres no han entrado a la academia hasta hace prácticamente 50, pues entonces con toda la tranquilidad. Así que nos dicen que el masculino es genérico, después nos dicen que el objetivo es eliminar el masculino gramatical y además dicen que no sabemos nada porque confundimos sexo y género. Nosotras confundimos sexo y género, tócate los pies. Y han metido brilli brilli. Perdóname. Es que de verdad, o sea, dice, después nos dicen que no entendemos nada, ¿no? Pues habría que empezar por recordarles la A, I, O, U y decirles, os lo estáis saltando. Pone perra, perro, ra. A ver cómo lo apañamos, ¿no? Pero el caso es que cuando empezamos a repasar por qué se empieza a utilizar el lenguaje no sexista y por qué se hacen propuestas de lenguaje no sexista, se empiezan a hacer no porque seamos unas caprichosas, no porque seamos unas abusonas, no porque seamos unas censoras, que todo eso se nos dice, no porque queramos destruir el lenguaje, que también se dice, no porque no sepamos de gramática, porque gramática todo el mundo sabe, la básica, porque por eso hablamos y nos podemos entender y algo sabemos. No hacemos las propuestas por eso. Hacemos las propuestas porque tenemos la conciencia clara, respaldada por infinidad de estudios que vienen desde hace décadas, de que la manera en la que hablamos hace que se perciba la realidad de una manera o de otra manera. Y esa afirmación que si la hace una feminista nos dicen que es idealista y que, hombre, claro, no vas a cambiar las palabras para cambiar el mundo como si hubiera que hacer solo eso y tuvieras que hacer las cosas de una en una y no pudieras cambiar el mundo tan bien a través de las palabras, sino que tuvieras que elegir, ¿hago cosas importantes o me dedico a las vocales? ¿Cobras 400 euros o no quieres trabajar? Y la opción del sueldo digno, ¿dónde la dejo? Entonces, en esa falsa dicotomía a veces nos perdemos, pero nuestras propuestas no se hacen porque sí. No decimos vamos a nombrar a las mujeres solo porque queramos nombrarlas, sino porque sabemos que eso tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias, cuando se hacen o cuando se aplican a cualquier otro ámbito del conocimiento o de la vida, a nadie le extrañan y las asumen con naturalidad. Por ejemplo, todo el mundo sabe que no es lo mismo en un eslogan para unas elecciones generales usar una palabra o usar otra palabra. Y para elegir el eslogan de unas elecciones contratan a gente importantísima que analiza la sociedad, el matiz de cada palabra, la que mejor puede servir. Una cosa que se utiliza 20 días. Y cuando quieren ponerle el nombre a una ley, lo piensan. Y si quieren hacer un despido masivo, lo llaman recorte de plantilla o reestructuración laboral. No le dicen, vamos a hacer un despido masivo. Saben que las palabras son importantes. En publicidad se sabe que las palabras son importantes. Y se sabe que también es bastante importante quién las dice. Por eso las voces de autoridad en los anuncios, la mayor parte de las veces, son masculinas. Pero hay cosas tan chulas como que, aunque hayamos pasado nuestra vida siendo las que tenían el mandato cultural de la limpieza, llega el producto superestrella y le ponen don limpio. Y te lo cuenta un mayordomo con un algodón. La señora iba limpiando y el señor iba pasando el algodón detrás. A mí aquello me llevaban los 10.000 diablos, pero bueno, ¿qué hace ese señor pasando el algodón? Que se ha quedado la frase, el algodón no engaña, y ya se aplica para un montón. El algodón lo pasaba un señor. No hay nada que podamos hacer sin palabras. Y se ha querido identificar el lenguaje no sexista con la utilización de vocales. Pero yo he intentado trasladar, y eso es lo que he intentado hacer en todos mis libros, he intentado trasladar que no es solamente una cuestión de vocales y palabras. Las vocales y las palabras solamente son una herramienta.
Una herramienta que podemos utilizar de muchas maneras, y todo el mundo sabe que con las palabras puedes acompañar, puedes defender, puedes herir y puedes hacer un daño mortal con una sola palabra. Las palabras marcan barreras. Yo puedo hablar a una persona de tú o de usted y estoy marcando una línea enorme con una sola palabra, porque las palabras, y voy al lugar en el que empecé, las palabras no son nada sin un contexto. No soltamos palabras que flotan en el aire y tenemos que ir captando el significado una a una. Cada palabra lleva detrás de ella todo un bagaje que hace que podamos trasladarlas a un ámbito más amplio. Esa famosa frase de no pienses en un elefante. Yo te estoy diciendo que no pienses en un elefante, pero todo el mundo está pensando en un elefante ahora mismo. Y a lo mejor no estáis pensando en un elefante, pero estáis pensando en la selva. O no estáis pensando en la selva, pero estáis pensando en un circo. O estáis pensando en Dumbo. Eso que se genera, ese marco conceptual que se genera es el que a mí me interesa más. Pero para poder llegar ahí hay que analizar todo lo demás. Así que yo empecé analizando las palabras, después analizando cómo esas palabras construían una determinada manera de ser para las mujeres y otra determinada manera de ser para los hombres y cómo los ponen a ellos en un lugar y a nosotras en otro y cómo eso nos afectaba como seres individuales. Pero me doy cuenta, conforme voy avanzando en mi trabajo, yo me doy cuenta de que utilizar manuales o guías de lenguaje no sexista está muy bien, pero si no se entiende cómo funciona la lengua como mecanismo es muy difícil. Y si no sabemos lo que queremos conseguir cambiando una letra o cambiando una palabra, es muy difícil porque ya tenemos instalada una manera de pensar y salirnos de esa automatización que no naturalidad, porque el lenguaje no es natural, es cultural. Salir de esa automatización es muy difícil si no entendemos cómo funciona. Y yo empecé a preguntarme cómo funcionaba y de ahí viene el tener que estudiar la gramática y por qué hacemos las cosas de una manera, por qué de otra. Y hay 3 síntomas enormes de la discriminación a través del lenguaje, no solo de las mujeres, pero es que la discriminación a las mujeres en el lenguaje está tan arraigada que hay un género gramatical asociado a lo masculino y lo humano y un género gramatical asociado a lo femenino y las mujeres. Cuando se habla de personas, eso no es siempre así, pero lo que hay son excepciones. La mayor parte de las veces, cuando estamos hablando de personas, el género gramatical masculino, que tiene básicamente 2 terminaciones, la O y la E, se refiere a los hombres, y el género gramatical femenino, que sirve para hablar de las mujeres, generalmente termina en A. Después hay variaciones, pero con las cosas es distinto, pero para las personas es básicamente así. ¿Cómo se produce esa discriminación a través de la lengua y por qué me parece tan importante primero la discriminación sexista y después otra? No en ese orden, sino porque me interesan primero una y después llego a las demás. Llego primero a la discriminación de las mujeres porque está dentro del propio código de nuestra lengua. No en todas las lenguas hay género gramatical, en el chino no la hay, en el japonés no la hay, en otras muchas no la hay, pero discriminan a su manera. Eso no quiere decir que no discriminen. Esa discriminación está hecha de tal manera que tenemos que destruir la casa del amo con las herramientas del amo, porque no nos podemos poner a construir una casa nueva. Y tenemos que hacer el esfuerzo. Y hacer el esfuerzo supone darnos cuenta que esa discriminación produce invisibilización, y lo sabemos, la produce el masculino genérico, la produce el utilizar hombre como sinónimo de ser humano. El año pasado estuve trabajando para el Museo de la Evolución Humana, donde se muestran en Burgos, donde se muestran todos los descubrimientos de Atapuerca. Y cuando llego yo allí a dar mi conferencia inaugural, lo primero que veo en la puerta del museo son a un primer homínido, creo que se llama así, con un
con un ser humano pequeñito de la mano, con una característica en común en toda la evolución. Tanto el grande como el pequeño tenían un pitazo, pero un señor pito. Digo, pues muy bien. El Museo de la Evolución Humana, pero la evolución va de pito a pito. En la mismísima puerta. Y entro y me explican, el cráneo estrella se llama Miguelón. No le podíais haber puesto Miguel, que podía ser Miguelita, Miguelito, Miguelón, Miguelona. Bueno, mujer, no hay que ponerse así. Coño, con él no hay que ponerse así. Eso es una cosa que también nos dicen mucho. No os pongáis así. Y ahora os voy a leer algunos ejemplos para que veáis, algunos ejemplos del diccionario para que veáis que todo lo que voy diciendo, lo voy diciendo y hay muchas pruebas de todo eso. Esa primera gran muestra de discriminación a través de la lengua es la invisibilización. El masculino genérico, hombre como genérico de ser humano, con esa identificación de lo humano con ciertos atributos. Después a todo eso el feminismo le pone nombre. Pero antes de ponerle nombre, eso ya estaba ahí. Pero después hay otra cosa muy curiosa que nos va a interesar. La primera pista la he dejado ya cuando he dicho que las terminaciones generales del masculino son la O y la E. Y hay otra cosa bastante chula que es el salto semántico, que el ejemplo habitual que se pone, el salto semántico se produce cuando tú estás pensando o estás hablando de un colectivo que se supone que incluye a mujeres y hombres y criaturas humanas sin excepción, pero después cuando la frase sigue, resulta que estabas pensando solamente en hombres. ¿Por qué? Pues porque hablas de las mujeres como un grupo aparte. Y se pone siempre un ejemplo que está extraído de un libro de texto porque es muy ilustrativo, que dice, todo el pueblo bajó a recibirlos y quedaron en la aldea, todo el pueblo es todo el pueblo, y quedaron en la aldea las mujeres y las niñas. Toma, del frasco carrasco. Eso sería el salto semántico. Se supone que estaba hablando del colectivo, pero no, resulta que estaba hablando de varones. Es difícil que ahora se produzca con tanta evidencia o de una manera tan clara, pero pasa todo el rato y poneros el chip porque está guay cuando se habla de personas. No han pasado 3 palabras y se está concordando personas en masculino. Porque las personas todos, y tenemos un ejemplo en el artículo 24 de la Constitución. El artículo 24 de la Constitución está hablando, la Constitución habla en masculino prácticamente todo el rato, se nombra a la mujer solamente 2 veces, una de ellas para hablar del matrimonio, y después en otra ocasión se habla de las madres. También se dice el rey consorte, no, la reina consorte y el consorte de la reina. Lo explicaba en la radio esta mañana. La reina consorte, es decir, Leticia ahora, cuando se hizo, era Sofía. Me sé las 2. Creo que deben de ser los únicos reyes de España que me sé en orden. Los demás, tengo un cacao en mi cabeza, están Godofredo y Fernando VII, están ahí en la misma línea temporal. Perdón, pero una no puede saber de todo. Bueno, pues la reina consorte, o sea, ella es reina, es consorte, pero es reina, porque su título es eso, pero el consorte de la reina, no el rey consorte. Ni siquiera la dignidad real somos capaces de trasladarla cuando la conseguimos. Él no llega a ser rey en ningún momento, él es consorte de la reina. Hasta esa sutileza de discriminación. Hombre, si entramos en la ley sálica ya ni te cuento, ¿no? Pero estamos hablando de las palabras. Fijaos la sutileza de las palabras. Bueno, pues tenemos la invisibilización, que tiene consecuencias enormes. La primera, que cuando estamos no se nos ve. Y entonces os viene a la cabeza esa frase de lo que no se nombra no existe. Pero no es verdad. O sea, la frase es resultona. Y la podemos seguir diciendo, no estoy diciendo que no la digáis. Pero el problema va mucho más allá y decirla así y repetirla sin cuestionárnosla también tiene consecuencias. Porque lo que no se nombra sigue existiendo, pero no se ve. Y como no se ve,
no le tienes que echar cuenta. Y como no le tienes que echar cuenta, no te importa lo que diga esa parte de la sociedad. No es que no estemos, claro que estamos, pero no nos escuchan y hacen como si no existiéramos. Y hay dos palabras para designar. En lingüística se llama hipocognición, creo recordar, a esa idea de que no tienes una palabra para definir cierta realidad. Pensad, por ejemplo, cuando no teníamos el concepto de violencia de género y el de violencia machista, que ha llegado después, ni os cuento, ¿cómo se nombraba eso? Problemas familiares, discusiones de pareja, llegó un momento en que era violencia doméstica, crímenes pasionales. No teníamos un marco para situar eso políticamente ante la sociedad. Lo que había era un problema particular, personal o familiar, que a veces llegaba al caso, pero no había una manera de conceptuarlo. Esa ausencia de terminología para contar todo lo que nos pasa también es consecuencia de esa invisibilización, porque cuando estamos no nos cuentan y cuando no estamos no nos damos cuenta. Por eso tantas veces hay un masculino genérico y no sabemos si hay mujeres o no. Y tenemos que ir e investigar. Y después de haber ido al programa de la conferencia y de haber pasado 20 cosas, llegas a la página de ponentes y entonces en la página de ponentes te das cuenta de que no hay ni una sola mujer. Vas y protestas. Bueno, y dicen, vas y te quejas. Porque nosotras no reivindicamos ni exigimos. Nosotras nos quejamos. Pero ¿quién se toma la molestia de cada vez que ve que hay un acto pasar la página o hacer scroll en el teléfono hasta que llega a la ponencia para saber cuánta gente va? El masculino genérico nos desactiva socialmente y no nos damos cuenta. Así que tenemos la invisibilización con todas sus consecuencias, pero otras veces sí nos nombran. Si ya nos dejan hasta votar, ¿qué más queremos? Somos insaciables. Y cuando nos nombran, ¿qué pasa? ¿Nos nombran en pie de igualdad? No. La asimetría de trato es un continuum en el hecho de nombrar a las mujeres. Ni se da el mismo valor a lo que decimos, ni se nos nombra igual. Tenemos los ejemplos de nombrar a un político por su nombre y su apellido y a una mujer que se dedica a la política, nombrarla solamente por su nombre, y yo estoy hartita de ver Pedro Sánchez y Yolanda. Así de veces. O de ver titulares como una mujer descubre una vacuna. Una. Jeff Bezos lleva una abuela a la luna. ¿Os acordáis de aquel titular? Bezos era no sé si el de Amazon o el de... Yo a estos multimillonarios fachas los confundo a todos. Ya os digo que es que no puedo estar al tanto de todo, no tengo día. Bueno, pero de ese titular me acuerdo, porque yo pensé, pobre señora. O sea, tal y como estaba redactado aquello, coge a la señora, la mete en la cápsula espacial y se la lleva, pobrecita mía. El susto que le daría tiempo de avisar a la familia, yo con una preocupación. Jeff Bezos lleva a una abuela a la luna. Y resulta que la abuela era la primera mujer a la que la NASA había entrenado para ir a un viaje espacial en los años 60, antes de que fuera Sally Ride, que fue la primera norteamericana que fue a un viaje espacial. Antes ya había ido una rusa. Y y esta mujer estaba preparada, iba a ir y en el último momento la dejaron fuera. ¿Por qué? Porque era una mujer al espacio, por favor. Hasta ahí podíamos llegar. Y la dejaron fuera. Esa señora ha seguido en la NASA, ha entrenado a hombres y mujeres que han ido al espacio a lo largo de todas estas décadas y era ella la que llevaba la nave. No sé cómo se lleva una nave, pero que la que pilotaba era ella.
Pero Jeff Bezos llevaba una abuela a la luna, no tenía ni nombre. De hecho, no encontré el nombre de la mujer hasta un montón de tiempo después y lo siento en el alma. Y esto también es un problema porque está demostradísimo que recordamos mucho mejor los nombres de los varones que los de las mujeres. Me acuerdo del impresentable y no me acuerdo del nombre de esa mujer. O sea que en este caso la culpa es la mía. Pero la asimetría de trato no es solamente eso, es esa invisibilización, como cuando hablan de las chicas de la RAE. La media de edad son 65 años, pero son las chicas de la RAE. Claro que ellos la media de edad son como 79, entonces son una jovenzuela. Pero las chicas de la RAE, con el trabajo que les cuesta llegar, tienen que demostrar el doble de valía, tienen que pelear el doble para estar en una terna para poder llegar ahí, y sin embargo son las chicas de la RAE. Esa invisibilización, la asimetría continua en el tratamiento, en la jerarquía, el que nos sigan llamando a veces señoritas, por Dios, ¿hasta cuándo? Si hasta la RAE reconoce ya que decir señorita para la edad es discriminatorio. La RAE, que no es lo más moderno que se hace. Pero hay otras asimetrías de trato, otras subordinaciones y otras jerarquizaciones que a veces cometemos no quienes no les importa, que son la mayoría, no quienes están absolutamente en contra de la igualdad de las mujeres, que gritan mucho y dan mucha guerra, pero son una minoría dentro de la sociedad. Afortunadamente, la indiferencia es el grupo mayoritario, que tampoco es que sea alentador. Pero entre las personas que tienen conciencia, mayoritariamente mujeres, también cometemos asimetrías de trato que no detectamos y a las que normalmente no sabemos ponerle nombre. Son fundamentalmente dos a lo largo del tiempo y una de aparición recientemente, vamos a decir novedosa, y una de aparición novedosa porque no lleva demasiado tiempo. Esa primera asimetría de trato, es decir, mujeres cuando es innecesario. Esa aposición redundante, el decir las mujeres juezas. Si ya tenemos un femenino gramatical para hablar de las mujeres, ¿por qué decimos las mujeres juezas si es rarísimo decir los hombres jueces? Prácticamente nunca se dice los hombres jueces, los hombres abogados, los hombres barrenderos, los hombres mecánicos. Se dicen los mecánicos, los jueces, los barrenderos. Y sin embargo ahí sí que habría duda porque en teoría es genérico. Si tú dices los mecánicos habría que preguntar ¿hombres o mujeres? Pero no. Sin embargo a las mujeres se les pone. Porque las queremos hacer visibles y nos parece que repetir la palabra cuantas más veces mejor está súper bien. Pues no está tan súper bien porque no lo hacemos con ellos. Estaría súper bien si empezáramos a decir cada vez que solamente nos referimos a hombres, usáramos solamente el masculino o dijésemos los hombres mecánicos. Y cada vez que tú te quieres referir a un varón mecánico, tú dices los hombres mecánicos. Y si te preguntan por qué, dices porque como el masculino es genérico, para que quede claro que solo hablo de hombres. Pero si no lo hacemos con los hombres, ¿por qué lo hacemos con las mujeres? Ahí tenemos una asimetría de tratos que cometemos sin darnos cuenta. Y hay otra asimetría de trato que es muy sutil y que no percibimos adecuadamente y que a mí me parece que psicológicamente tiene un efecto muy potente. Y es el singular alegorizante. Singular alegorizante se produce cuando decimos la mujer para referirnos a todas las mujeres. ¿Eso quiere decir que ya no podemos decir la palabra mujer? No, faltaría más. Lo que quiero decir es que la mujer es una, singular. Se puede hablar, por ejemplo, de la idea de la mujer en el siglo XVII, porque está hablando de esa idea, de ese concepto, del estereotipo, de ese saco en el que cabe todo lo que una persona que no tiene ni idea ni de feminismo, ni de igualdad, ni de nada, va a meter en el saco de las mujeres. Si tú dices la mujer, está remitiendo a esa idea imaginaria de una mujer indistinguible de todas las demás. Por eso, cuando hay violencia de género, decimos, la violencia de género se comete sobre una mujer concreta, pero no por ser ella, sino por ser mujer. Porque ese señor no la maltrata porque hace mal la comida, ni porque un día ha salido con su amiga, ni porque se ha puesto una falda corta.
La maltrata porque es mujer y maltrata a esa y maltrataría a otra que hiciera bien la comida, no fuera con su amiga y se pusiera la falda larga. Por eso, cuando decimos las mujeres, podemos trasladar y anular en la manera de lo posible ese saco en el que nos meten con todas las virtudes y todos los defectos, con las santas, las maravillosas, las anegadas, las que siempre... Esa idea de la madre coraje, es una madre coraje y lo decimos con la boca llena. En lugar de decir, es una mujer explotada que pone por sí misma y con sus propios recursos lo que no pone la sociedad, lo que no pone el Estado. Pero es una madre coraje, porque está sola con 7 chiquillos, abandonada y saca adelante y tiene 7 trabajos y cose y se apaña con 400 euros. Uy, con los 400 euros, ya lo he nombrado 2 veces que me ha dado a mí con los 400 euros hoy. Así que tenemos, por un lado, la posición redundante, es decir, mujeres cuando no hace falta. Por otro lado, esta me mata. El día de la niña y la mujer en la ciencia. Me vaya a perdonar que me levante. Yo me imagino a una científica con su batita blanca, porque no hay científica sin bata blanca, yo me imagino a la científica con un tubito de ensayo así tipo Marie Curie. Es que en la foto de mis monjas, la única salían la Virgen María, Isabel la Católica y Marie Curie. Pero el marido salía adelante y ella pasaba detrás con un tubo de ensayo así. Y había un fregadero aquí. Yo pensaba que iba a fregar el tubo. Y dije, joder, qué generosa la academia esta, que le ha dado el Nobel también a ella, ¿no? Y por fregar los cacharritos, qué mona ella. Bueno, pues cuando dicen el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, yo me imagino a una científica con su bata, con una niñita de la mano, las dos, solita. Y un señor diciendo, ya hay 2, ¿qué más queréis? Así que el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, no, porque nuestra idea es que haya más de una. Por favor, gracias. Sí, porque en cuanto hay una, ya han cubierto y ya no quieren más. Y ya 2 copamos. ¿Habéis visto alguna vez que digan los hombres copan los premios de...? Las mujeres los copamos todo el rato. Ellos ganan y a nosotras nos otorgan y nos los entregan y nos los conceden. Ha ganado una medalla, le ha sido concedida una medalla del mérito al trabajo. Ha ganado la medalla de mérito al trabajo. Y dice, uy, ellos ganan y a nosotras nos los dan, como a Marie Curie. ¡Qué generosidad! Acordaos, la invisibilización, que soy muy pesada, pero quiero que os vayáis con la lección bien aprendida. La invisibilización, aquí va todo de 3 en 3, porque a las mujeres siempre nos ponen de 2 en 2. Los refranes para eso son muy chulos, ¿no? Las mujeres y la burra, las mujeres y la uva, las mujeres y cosas, las mujeres y los niños primero. Siempre vamos en pack. El baño de mujeres y personas con discapacidad, mujeres y cambiadores de bebés y todo lo que venga ya después. A veces mujeres, discapacidad y baños de bebés. ¿Qué más queremos? Si es que nos dan de todo, caramba. Y todavía nos quejamos. Madre mía, os lo digo, somos insaciables. La invisibilización, el masculino genérico, hombre como sinónimo de ser humano, el salto semántico. Tenemos la subordinación, que subordinación hay 7.000, pero las que nos interesan porque son esas subordinaciones o esas discriminaciones sutiles en las que caemos las que estamos aquí, porque queremos hacerlo bien, pero todavía no tenemos suficiente práctica. Pues aparte de todas las que sabemos de los duales aparentes, los vocablos vacíos, el zorro-zorra, el que tú puedas decir que una mujer es una arpía, pero arpíos, hombres, poco hay, que haya galanes de cine y una mujer que se comporte como un galán de cine, lo único parecido en el diccionario sea prostituta, que de las prostitutas daría para otra conferencia sola, la definición de la prostitución y todo lo que hay relativo a la prostitución en el diccionario, que tiene mucha tela que cortar. Pero vamos a centrarnos en los fallos que a veces cometemos para que nos resulte útil. Y tenemos la aposición redundante, es decir, mujeres cuando ya está el oficio en femenino y no hace falta, el hablar de mujer en singular cuando nos referimos a todas las mujeres. Y hay otro muy sutil que es el menoscabo semántico.
Ese menoscabo semántico se produce cuando algo que nombrabas de manera específica o de manera clara y exacta, dejas de nombrarlo de manera exacta para meterlo dentro de un genérico. Es casi lo contrario del salto semántico, ¿no? Se entiende mejor si hablo de hombres, porque como somos tan empáticas y todo lo que les pasa, que estás hablando en femenino y está Pepe. Ah, perdón, solo estamos 92 mujeres y no he nombrado a Pepe, seré tonta, paso a hablar en masculino automáticamente, claro. Bueno, pues esto es igual. Lo entendemos muy bien si el ejemplo es de un hombre. Imaginaos que hubiéramos hecho la propuesta de que como hemos estado con 300 años de gramática de la RAE hablando en masculino genérico, ahora se fuese a utilizar durante otros 300 años el femenino genérico. ¿Qué propuesta de no discriminación sería una que lo que nombraba de manera expresa, que son los hombres, deja de nombrarlo? Pues no hay nada claro ahí, que nos puede parecer de justicia, que nos puede parecer incluso bien, que lo podemos hacer en algunas ocasiones como una herramienta para despertar conciencia entre varones y decirles así nos sentimos nosotras todo el rato y no os importa. Pero si lo hiciéramos como una propuesta real y efectiva, estaremos diciendo deja de nombrar en aras de la inclusión. Bueno, pues ahora hay propuestas que dicen deja de nombrar lo femenino porque vamos a nombrar en neutro. Deja de usar la A cuando todavía prácticamente no se nombra para usar la E. Eso es el menoscabo semántico. O deja de decir mujeres y empieza a decir personas vulvoportantes, personas que sangran, personas embarazadas, personas menstruantes. ¿Perdona? O sea, me he pasado no sé cuánto tiempo reivindicando que la menstruación no sea un tabú y dejemos de decir esos días, los días, el vecino del quinto, el primo comunista, ha venido el americano. En uno de los libros saqué 100 y pico de sinónimos. Ha venido el ruso, la vecina de arriba, el vecino de abajo, la visita impertinente. Todo de agradable, te dan unas ganas de ser mujer, ¿verdad? Si no fuera por los tacones y los brilli-brilli, ¿quién iba a querer ser mujer? Con esas cosas que nos pasan. Bueno, pues esa idea de la inclusión o esa apuesta por la inclusión a través del silenciamiento de nuevo de las mujeres, del dejar de nombrarlas específicamente para que pasen a ser parte de una masa indistinguible, también, aunque a veces se hace incluso con buena fe como una propuesta de inclusión, produce una subordinación que es discriminatoria. Pero es que además en estas propuestas también hay una asimetría de trato muy evidente, y es que yo nunca, hasta ahora, he escuchado a nadie que no sea yo hacer aportaciones a la lengua española como dejar de llamar a los hombres hombres para llamarlos personas testículo colgantes. A ver, se aceptan propuestas, a mí se me han ocurrido varias. Personas eyaculantes, semen lanzantes. Ahora os diré por qué lo de semen lanzantes, porque es que la RAE, eyacular, tiene una definición muy chula, pero la de gatillazo no os podéis hacer una idea. Entonces, personas semen lanzantes, porque ellos culminan el coito, lo culminan. Fíjate tú el esfuerzo. Culminar el coito, y dices, madre mía, han subido el Everest. Pero después, pero a ver, eso es por una cosa, es porque tienen el pene para miccionar y copular, no sé si lo sabíais. Pero el diccionario dice que el pene sirve, un órgano sexual masculino que sirve para miccionar y copular. Pero si después te vas a la vagina o al clítoris, son órganos sexuales que están.
nos cambian la definición y nos los van moviendo de sitio, eso también. ¿Habéis llevado la vagina al gimnasio este año? Os lo digo porque a veces es musculosa y a veces no. Y como ahora en diciembre cambian la definición, yo pregunto en todas las conferencias si la tenéis musculosa, escribo, porque ya no pone musculosa. Porque os dejáis mucho. Es que sois muy descuidadas, caramba. Los propósitos de Año Nuevo no os duran ni hasta mayo. Iba a decir abril, no sé ni en qué día estoy. Bueno, pues el menoscabo semántico es eso, algo que se nombraba de manera específica y que tenía cuerpo propio en la lengua, deja de nombrarse y empieza a pasar a llamarse de otra manera. Y por último, tenemos lo que a mí me resulta más importante, porque teníamos la invisibilización, esa subordinación que se produce de muchas maneras, y la última es la que siempre se olvida, la que nadie nombra y que yo no paro de recordar a todo el mundo y lo vais a escuchar de aquí a que termine bastantes veces. El marco conceptual. Ese marco conceptual es el importante, porque ese marco conceptual, esa idea del mundo que se genera, es la que queremos cambiar. Nosotras no queremos cambiar vocales, nosotras no queremos solamente cambiar unas palabras por otras, nosotras no queremos salirnos con la nuestra porque sí, nosotras hacemos esto porque queremos cambiar el mundo y lo que molesta no son las vocales, lo que molesta no son las palabras que proponemos, lo que molesta no es decir alumnado, usuariado o monomarental, que madre mía con monomarental la polémica, por Dios, que lo aceptan todo, que no hay palabra que llegue al diccionario que no te lleves las manos a la cabeza. ¿Sabéis lo que es un moscóforo? Si alguien me dice que sí, muero. Moscóforo, lo voy a pronunciar fino para que me entendáis. Moscóforo. Muy mal, porque llevan el diccionario 6 años. ¿Ya? Y no lo sabéis. Siempre, ¿en qué estabais pensando? Ponéis Portal de Belén, aunque no seáis católicas, pero sabéis, en el Portal de Belén siempre hay un pastorcillo que lleva la oveja aquí, ¿no? Como un cuello de piel viva. Pues ese pastorcillo con la oveja todavía no es moscóforo, no se lo ha ganado, pero cuando le hacen una estatua, un monumento, una representación artística de ese pastorcillo con la oveja, eso es un moscóforo. Y está en el diccionario desde hace 6 años, pero violencia de género como locución, no. ¿Por qué? Porque si juntas violencia y género se sabe lo que es. ¿Sabéis lo que sí está? Casa de citas. Casa de lenocinio. Casa de, perdón que hay una menor, putas. Eso sí está en el diccionario, porque juntando una palabra y otra parece que no se podía saber, pero violencia de género es innecesario. Entonces dijeron en el año 2020, bueno, entrará en 2026, pero no habíamos quedado que la RAE incluía lo que decía la sociedad, que tienen la bola de cristal para saber que ya en 2026 se ha asentado el uso, o es simplemente que hace lo que les da la gana y les sale del moscóforo. Porque yo apostaría por la opción B, básicamente. Hasta el punto de que cambian lo que quieren, que cuando pedimos que se incluya alguna palabra nos dicen es que el diccionario no puede estar cambiando cuando cambia una moda ni porque lo pida un colectivo. También es verdad que metieron carroza cuando carroza era una palabra carroza, o sea, es justicia poética. Nadie decía carroza cuando decidieron que entrara carroza en el sentido de una persona que se ha quedado anticuada. Me parece glorioso que entrara cuando ya nadie lo decía. Pero el caso es que no podemos aportar palabras desde el feminismo porque no pueden estar metiendo todas las cosas que a estas señoras les pasan por la cabeza, pero se reunieron hace unos años con los empresarios de lujo, empresarios en masculino, eran todos señores y la asociación se llamaba así, en el Ritz o en el Palace. No, nosotras nos reunimos en los parques, en sitios así. No, en el Palace, en el Ritz, desayunaron, salieron, hicieron una rueda de prensa y dijo el presidente de la asociación, que era el marqués de vete tú a saber.
hemos acordado cambiar la definición de lujo porque nos sentíamos muy discriminados porque decían que el lujo era innecesario. Esa palabra sobra. Claro, 3 o 4 dijimos, esperaros sentados porque lo van a cambiar mañana por la mañana, seguro. Hubo artículos de gente bastante molesta, gente en contra del lenguaje no sexista que decía, ¡wow, claro, esto no se puede cambiar porque qué tontería, este tío ha dicho una idiotez, porque eso no puede ser, porque no, la RAE no cambia las cosas cuando le da la gana a 4 chalaos perdidos, que es lo que nos dicen a nosotras. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaron en cambiarlo? Pues si la reunión fue en septiembre y el diccionario se cambió en diciembre, pues se cambió en diciembre. Y en la definición de lujo, el innecesario desapareció. Para que veáis hasta qué punto las resistencias no son lingüísticas, no es nada en el funcionamiento de la lengua, ni de la gramática, ni de los diccionarios, ni de la sociedad. La resistencia es política, porque como tú decías, todo se trata de poder. Y cuando estamos diciendo que queremos nombrarnos, lo que estamos diciendo es no os vamos a pedir permiso. Pero no solamente eso. Lo que estamos diciendo es no vamos a permitir que nos sigáis definiendo, porque quien nombra, no solo, quien tiene el poder de nombrar, no solo se define así, define lo demás. Por eso nuestro clítoris y nuestra vagina no sirven para nada, no sirven para nada, y lo suyo sí sirve para algo. Porque lo que estamos reivindicando es la libertad de decir lo que queramos para contar una realidad que hasta ahora no había sido contada desde nuestro punto de vista. Por eso lo que queremos no es cambiar una vocal ni cambiar una palabra por otra. Esos son herramientas para conseguir nuestro objetivo final. Y el objetivo final es el cambio del marco conceptual, que la sociedad deje de operar de manera que no nos vea y que no perciba nuestras necesidades. Hay una palabra muy chula que acuñó una feminista venezolana, Evangelina García Prince, que se llama ginopia, que es la ceguera, la imposibilidad de ver, tal y como está configurada la sociedad, la imposibilidad de detectar, la imposibilidad genuina, no la negación a verlo, la imposibilidad genuina de, con las herramientas que hay a la disposición de la sociedad, de ver las necesidades específicas de las mujeres, de ver la idea de detectar la idea de que las mujeres somos humanas también y que nuestra forma de ser humanas no tiene por qué ser la misma manera de ser humanas de un varón. Y esto que puede parecer un poco críptico queda muy claro con el ejemplo del infarto. Sabéis lo del infarto, ¿verdad? El infarto masculino tiene unos síntomas, el infarto femenino tiene unos síntomas. Pues cuando se empezó a hablar de que los síntomas del infarto femenino y los del infarto masculino diferían entre sí, se dijo, es que, de verdad, las mujeres tienen síntomas atípicos de infarto. Científicas, feministas, hablando de la realidad específica de las mujeres que no tenían la capacidad de darse cuenta de que si decían atípico, estaban diciendo que lo típico era lo suyo y las raras éramos nosotras, que no nos infartábamos como los señores, pero bueno, ni siquiera eso lo sabemos hacer en condiciones, nos lo tiene que explicar todo. Ni infartar no sabemos, caramba, todo lo hacemos regular tirando a mal. Por eso es tan importante darnos cuenta de que no somos un apéndice extra de los seres humanos que tienen pito, como aquellos de Atapuerca. No, como aquellos de Burgos, perdón, porque era en Burgos, no era en Atapuerca. Era un hombre de Atapuerca y un niño moderno, masculino específico. Nuestra realidad específica es muy difícil de detectar si no cambiamos el marco conceptual, porque si no podemos estar peleando con palabras todo el tiempo. Y las alternativas que a veces proponemos, si las proponemos desde el desconocimiento, tampoco nos ayudan mucho, porque si tú dices, pues desdoblar nos han dicho que está fatal.
La RAE dice, no, desdoblamiento no, porque se hace repetitivo, porque es redundante. No puedes estar todo el rato diciendo a niñas y niños, hombres y mujeres, españolas y españoles, porque eso es mal. Entonces dices, ¿qué hago para que no me regañen? Bueno, pues quito todos los desdoblamientos para que no me digan, ya está esto otra vez con el rollo del desdoblamiento. Pues quito todos los desdoblamientos y lo dejo completamente neutro. ¿Y qué pasa con lo neutro? Que lo identificamos con lo masculino. ¿Y qué pasa cuando hacen una propuesta de un género neutro? Que no le buscan una terminación que no se use. Nadie ha dicho, pues ahora me pido la I. Se han pedido la E, que era masculina de antes, porque la A no tiene ningún poder de representación, porque la A está aniquilada simbólicamente, porque la A va siempre al cajón de lo secundario, de lo que no representa lo humano. Y nos quieren hacer pensar que algo neutro nos va a representar cuando lo masculino no nos representaba y lo neutro no nos puede representar, primero porque lingüísticamente, como hablantes en este caso, como hablantes de español, lo neutro lo identificamos con cosas. Decimos esto, eso, aquello, lo, son cosas. Si yo digo esto, siéntate ahí, el enfado que puedes pillar, perdona. Porque lo neutro en castellano no es para las personas, es para las cosas. Y meternos en un neutro no nos ayuda en nada, a nadie, ni a las mujeres ni a quien se quiera meter voluntariamente. Pero ¿qué pasa? Que la experiencia de las mujeres diciendo no te metas en el neutro, que es trampa, que se va a identificar como masculino, como nuestra experiencia nos sirve y hablamos por hablar y lo que decimos no sirve para nada, nadie nos escucha. Porque nuestra experiencia no es válida. ¿Por qué? Porque es experiencia de mujeres, no es experiencia humana. Eso es lo que queremos cambiar. Porque cuando nos dicen que hablamos por hablar, hablamos o que calladitas estamos más bonitas que en la otra parte, porque tú hablabas de un círculo virtuoso, pero hay un círculo vicioso. Calladitas estás más bonita, si hablas no eres una buena mujer, las buenas mujeres, si hablas, eres mentirosa, eres poco de fiar, eres charlatana, o hablas sin sentido, o lo que hablas no sirve para nada, o no hay que tenerlo en cuenta, y estamos metidas ahí, y todos los descréditos, todas las bromas, todas los chistes, todos los memes, ahora vamos a decirle miembros a los brazos, miembros a las piernas, no es por el lenguaje, no es un ataque al lenguaje, y no es un ataque a nuestras propuestas, es un ataque directo a nosotras. Si estamos diciendo tonterías es porque somos tontas. Y no soy Forrest Gump, eso ya lo sabíamos de antes. Lo que queremos hacer es decir, o lo que queremos hacer es tomar la palabra para contar que el silencio ya no es válido para nosotras. Y que además, cuando hemos estado calladas, las consecuencias para nosotras han sido enormes. Y que no estamos dispuestas a asumir las consecuencias. Y que si la hay, no nos vamos a quedar quietas y vamos a responder por todos los medios que tengamos. Y eso es lo que molesta. Lo que molesta no es la A. Lo que molesta es que hemos decidido hacer lo que no se nos dejaba hacer sin pedirle permiso a nadie. Y como hemos estado calladas demasiado tiempo, a veces no tenemos la voz suficiente, no tenemos la potencia suficiente y no tenemos la confianza suficiente para decirlo o para hacerlo. Por eso también es tan importante que hablemos, porque cuando una habla, otra se reconoce. Y cuando otra se reconoce, se da cuenta de que ella no es rara, de que no está mal, de que no está sola. Y cuando estamos juntas, somos poderosas. Y como estábamos hablando de poder, ese es el problema del lenguaje no sexista. El problema del lenguaje no sexista es que hemos decidido tomar el poder de nombrar el mundo y de nombrarlo a nuestra manera y de frenar a quien quiere nombrarlo de otra y de frenar a quien quiere definirnos o redefinirnos. Y estamos convencidas de que es importante plantarnos y decir, habla como quieras, nómbrate como te dé la gana, pero a mí no me vas a definir de nuevo. Y eso, queridas comadres, es lo que molesta.
Voy a utilizar una frase que reconoceréis. ¿Qué os dije? Que íbamos a aprender mucho y pasarlo. Y le vamos a pasar bien. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos unos 10 minutos, vamos a abrir un turno de palabras, pero voy a empezar a dármela a mí. Porque La que parte y reparte. se lleva la mejor parte. Es mi proceso de masculinización en la socialización que todavía no he logrado cambiar. Es verdad lo que dice de que casi siempre se saca lo de la economía del lenguaje y se explica, y luego el lenguaje no es económico, ¿no? Porque cuando se saca la economía del lenguaje para criticar nuestros intentos de feminización o de visibilización de las mujeres a través del lenguaje, se les olvida la única regla que hay, la de verdad, la que se cumple siempre, que es decir lo que queremos decir, mostrar lo que queremos mostrar. Tanto es así que si el lenguaje fuera económico no existiría la literatura, porque yo os puedo contar cualquier novela en 15 líneas y llegan a escribir hasta 1000 y pico líneas, hasta 1000 y pico hojas. Es lo más antieconómico en términos de comunicación que pueda haber, y nadie discute que la literatura sea necesaria ni que el relato sea necesario. La literatura es un ejemplo de falta de economía lingüística, porque lo que quiere es construir un mundo y para construirlo tiene que nombrarlo entero. Entero. Perdón. No. Además es que yo pienso que si la economía del lenguaje fuese, como nos dicen, un principio fundamental, en base a ese principio, pues habríamos inventado lenguas una detrás de otra en las que todo se pudiera contestar con sí o con no. No habría necesidad de razonar más ni de... Es que me parece tan absurdo el aducir eso, el argumentar eso, pero bueno, os dije antes, mientras alguien se anima a preguntar, si es que queréis, había 2 definiciones que como no he leído nada, no sé para qué hago nada, porque después no lo leo, pero cuando hablaba de las mujeres mentirosas, había 2 o 3 definiciones. Las definiciones son muy chulas en el diccionario, pero están más chulos todavía los ejemplos. Porque las definiciones se cortan, aunque no lo parezca, pero en los ejemplos les sale el señoro que llevan dentro. Fijaos en la definición de forjar. El ejemplo. En la quinta acepción, forjar es inventar, fingir, fabricar. Ejemplo. La joven ha forjado 1000 embustes. La terminación illo, illa. ¿Tiene valor diminutivo o afectivo? Un ejemplo, guapillo, mentirosilla. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano y así. Sí, pero hay otra expresión que para tratar a alguien de un modo determinado o poner a alguien de ladrón, por embustero, se utiliza una expresión que no pone que esté en desuso, pero que es bastante antigua, cual distan dueñas o como chupa de domine. Son 2 expresiones. Bien, cual digan o no digan dueñas. Ejemplo, expresión coloquial para explicar que alguien quedó mal o fue maltratado. Poner cual digan dueñas. Y hablando de maltratar, poner a alguien como un trapo. El ejemplo, trata a su marido como un trapo. Todos los ejemplos de maltrato que hay en el diccionario son de maltrato de mujeres a otras personas. No hay ni un solo ejemplo de maltrato de un hombre. En el paso ahora tenemos la 23ª edición del diccionario. En el paso de la 22ª a la 23ª, en las pruebas que hacían, pusieron un ejemplo. En bárbaro, el ejemplo era: el bárbaro marido golpeó a su mujer. Pero se ve que decidieron que estaba feo y pusieron el bárbaro señor maltrató a su vecino. Ese era el único ejemplo que había y lo quitaron. Pero es que no son las únicas, porque como somos unas tías chulas que hacemos un montón de cosas muy bien, hay 6 ejemplos que tienen que ver con el hablar de las mujeres y todos son ejemplos para decir que están mal o que... Pero hacemos más cosas. Por ejemplo, en la definición de posesivo-posesiva, una madre posesiva. En la definición de estorbar, una de ellas
ella me quitó el ir a paseo. O sea, una madre posesiva que trata a su marido como un trapo, que quita a un señor de ir a pasear. Pero en la definición de misma hay una que dice que lo haga Pedro mismo, un ejemplo. Dame eso mismo, un hombre con su nombre, una frase impersonal y otra, a ver, y entre comillas, tú misma, ven aquí. ¿Os acordáis de ese singular alegorizante que yo decía? Esto no es un singular alegorizante, pero es ese mismo saco de las indistinguibles, les da igual. Pedro tiene nombre, pero nosotras da igual una que otra. Ven aquí, para darnos una orden, cualquiera es buena. En cuento, hay una acepción de cuento, la séptima, que es quimera, desazón, pelea. Ana tiene cuentos con María, porque ya se sabe que nosotras, entre nosotras. La definición de petardo, petarda. Una de las acepciones, persona pesada, aburrida o fastidiosa. No aguanto a tu amiga, es una petarda. Hay más. La terminación ato, ata. Ejemplos. Novato. Tú eres un novato, es una cosa que se pasa con el tiempo. No eres novato toda la vida. El ejemplo colatá, pazguata, que eso sí se te queda para ti para siempre. Encargar, porque no hay bastante con las señoras que dan correazos, o sea, que maltratan a sus maridos, que los tratan como trapos, ni las madres posesivas. Por si no había quedado claro, encargar, hay una acepción, la 27ª, dar golpes a alguien. Ejemplo, su madre la cargaba a correazos. Cuando el dar correazos ha sido un correctivo que tradicionalmente aplicaban los padres. Afortunadamente ya no. Alguna madre lo haría, yo no digo que no. Pero en general el correazo lo daba porque eran, hombre, es que eran los que tenían los pantalones y eran los que llevaban el cinturón. Bueno, pues su madre la cargaba a correazos. Eso es para que veáis cómo se va deslizando o cómo se va creando ese marco que después creen que queremos cambiar solamente con vocales, porque como piensan que somos simples, pues creen que nuestras soluciones son así de simples. Que lo sigan pensando y ya veremos cómo les va. Muchísimas gracias. Os recomiendo vivamente la lectura de los 4. Es muy difícil decir o aconsejar por cuál empezar. Diría que hay los 3 primeros conforman un bloque más uniforme, porque muy directamente hablan de cuestiones de lenguaje, muchas de las que han salido aquí. Y el último, la desfachatez machista, es especialmente bueno y especialmente duro. Lo fue hacerlo y lo es leerlo. Sí. Porque ver todo lo que dicen de nosotras, cómo nos nombran, cómo nos califican, cómo nos descalifican continuamente, pero no en conversación de bar, en la prensa, en la radio, en eso que hasta hace poco creíamos que eran los medios de comunicación serios de los que nos teníamos que fiar. Y es verdad que, de acuerdo con las ideologías, hay algunos que abusan más, pero cuidado, en todos lados. En todos lados. Sí. Es brutal. Es brutal. Por favor. Los que lo dicen, sino quiénes lo dicen. Y si mencionas a algunos de ellos, sería muy interesante porque realmente nuestro universo cultural está fundamentado en la obra de esos individuos. Sí, sí. Sí, no, pero me da un poco de cosa porque después de publicar el libro se han ido muriendo. Pérez Reverte no. Lo digo yo, Pérez Reverte está vivo. Pero estoy por decirle, calienta que sales. Porque han ido cayendo uno detrás de otro, que no tiene nada que ver, pero sí es verdad. O sea, hay muchos, pero Javier Marías, que para mí era un hombre que escribía muy bien y que me había gustado toda la vida. El señor Pérez Revenido, que ese sí está vivito y coleando.
Mario Vargas Llosa, Francisco Umbral, críticos actuales como Alberto Olmos, columnistas como Juan Soto Ibar, directores de periódicos por todas partes. Es que da igual el periódico que mires, el espectro que mires, prácticamente en todo hay alguien que deja traslucir esa ideología. Y después nos extrañamos y preguntamos, ¿y por qué ahora los youtubers dicen eso? Bueno, lo dicen con un lenguaje diferente que nos parece nuevo, pero lo que dicen no es nuevo, porque yo lo llevo leyendo o lo he estado leyendo porque lo han dicho toda la vida y es realmente brutal. Y cuando digo toda la vida, es toda la vida. Telémaco mandaba callar a su madre. Sí. Entonces, da igual lo que mires, da igual lo que leas. Los mitos fundacionales mandan callar a las mujeres. A Io, por hablar, la convertían en vaca. ¿Quién más? Había un montón, ¿no? A las que iban silenciando una detrás de otra. Y va pasando. ¿Qué tiene que hacer la sirenita para irse con su amado? ¿Qué perdía? En el cuento de Andersen era mucho más duro, porque no es que perdía la voz, le cortaban la lengua. Y además, cuando caminaba, sentía que al andar pisaba cuchillos. Y fijaos que yo eso, cuando lo leí ya adulta y con una mirada feminista, pensé que nos estaba haciendo una advertencia, diciendo, no dejéis nunca lo más preciado que tenéis, porque al final vais a tener que pagarlo también. Nunca hay una renuncia que no tenga consecuencias. Me parecía una advertencia, pero en la versión edulcorada la advertencia no llega, solo llega como en La Madre Coraje, la abnegación, el sacrificio, de nuevo el marco conceptual que cierra el círculo vicioso. Bueno, pues muchísimas gracias, pero la presidenta de Comadres me obliga a hacer un aviso de recordatorio. Y es recordaros las próximas actividades de la tertulia feminista de las Comadres. La siguiente es el viernes día 9, la visita guiada a la exposición fotográfica en el Revillagigedo, que está ya concertada. El sábado día 10, el homenaje a Rosario da Cunha en el Cervigón. Y esto para el mes de mayo. Luego ya nos iríamos más adelante al sábado día 14 en el Tendayo de junio. Pero solo estas dos. Me ha encargado estas dos y yo cumplo estas dos. Todo es importante y tenemos muchas cosas que hacer, pero también estar en los sitios y ocupar los espacios y reivindicar a una mujer como Rosario da Cunha nos da visibilidad, le da visibilidad y se la quitamos a otros, que también está bien.